Bien, entonces vamos a ver el primer ejemplo. Este ejemplo corresponde al de una barra esbelta que tiene área de sección transversal constante y tiene un largo L. Y vamos a decir que esta barra en uno de sus extremos va a estar a una temperatura fija, que la vamos a llamar T1, y en el otro extremo de la barra va a estar una temperatura fija T2. ¿Ok? Entonces es la misma barra que hemos venido trabajando. En un extremo la temperatura de la barra es T1 y el otro extremo es T2. Y vamos a usar los parámetros que vienen en este cuadro. Entonces vamos a decir que la temperatura 1 va a ser 100 grados Celsius, temperatura 2 va a ser 150, el largo de la barra va a ser 1 metro y el epsilon va a ser 1 por 10 a la menos 4, que esa va a ser la tolerancia del método de Gauss-Seidel. ¿Ok? Entonces, usando estos parámetros que vienen en este cuadro, lo que vamos a hacer es emplear el método de Gauss-Seidel para determinar la distribución de temperatura en régimen estacionario, es decir, cuando no hay variación con respecto al tiempo. Entonces, este es un script que está en la carpeta de laboratorios. Entonces, en esa carpeta hay una serie de carpetas que vienen, por ejemplo, problema 1, problema 2, problema 3, etcétera. Este está localizado en la carpeta problema 1. Y dentro de esa carpeta hay un script que se llama estacionario 1 de temperatura fija.m. ¿Ok? Entonces, la estructura de este script es muy simple. Los primeros líneas lo que indican son los parámetros del problema. Entonces T1 va a ser 100, T2 va a ser 150, L va a ser 1, que básicamente son los parámetros del problema en cuanto a temperaturas y longitudes. Luego viene una serie de parámetros del modelo numérico. Entonces para este problema vamos a usar una cantidad de nodos que va a ser igual a 20. Este número de nodos puede cambiarse a placer, en buena teoría. Em, Cuanto mayor sea el número de nodos, pues mejor será la exactitud del problema. Para este problema en particular, resulta ser que es indistinto la cantidad de número de nodos porque, como ya vamos a ver, la solución es una línea recta. Entonces, da la casualidad que para este problema el número de nodos no influye en la calidad del problema, en la calidad de la solución del problema. ¿Ok? Entonces, en esta segunda línea viene el delta x. El delta x lo que determina justamente es el espaciamiento entre nodo y nodo. Entonces, si nuestro largo va a ser L mayúscula, eso lo dividimos entre el número de nodos x menos 1. ¿Por qué? Porque si hay 20 nodos, va a existir 19 espaciamientos, básicamente. ¿Ok? Este epsilon está asociado con respecto a la tolerancia del error entre una iteración y otra. Más adelante vamos a ver cómo es que se pone en práctica. Esta siguiente línea lo que define es un arreglo de temperaturas. Es un arreglo que tiene una columna y n nodos x número de columnas. ¿Ok? Este n minúscula es el iterador, lleva la cuenta de cuántas iteraciones lleva el sistema. Y este parámetro diff, que es un número muy grande, se usa simplemente para poder ingresar al ciclo while que vamos a mostrar a continuación. Entonces, no tiene ningún significado físico, simplemente es un número suficientemente grande para asegurarse de que, de que pueda ingresar, digamos, al ciclo while que viene a continuación. Posteriormente se discute las condiciones de frontera. Entonces, como habíamos hablado que esto es un problema de una barra donde las temperaturas son fijas en sus extremos, entonces aquí asignamos esos valores. Entonces en la primera entrada del arreglo T le asignamos T1 y en la última entrada del arreglo T le asignamos T2. ¿Ok? Luego aquí viene ya propiamente el esquema numérico de Gauss-Seidel. Esto es un ciclo while, es decir, se va a ejecutar esto en bucle siempre y cuando se satisfaga la condición que viene aquí en paréntesis. Entonces, de primera entrada, diff es mucho mayor que epsilon, entonces de primera entrada va a ingresar a este bucle y siempre y cuando esta condición se satisfaga, se va a ir ejecutando lo que está entre estas líneas de código. ¿Ok? Posteriormente, n igual n más 1, lo que hago aquí es aumentar en 1 el iterador. Aquí genero un arreglo que se llama T previo, o sea, temperatura anterior. Eso es porque voy a tener que estar comparando la temperatura, el arreglo de temperatura actual con el arreglo de la temperatura de la iteración anterior. Entonces aquí lo que genero es una copia. Y aquí propiamente en este bucle for, vean que inicia desde i igual 2 hasta n nodos x menos 1. Es decir, inicia desde el segundo nodo hasta
el penúltimo. Eso se debe a que el último y el último y el primero ya están definidos por ser las condiciones de frontera. Y entre el segundo y el penúltimo, lo que voy haciendo es aplicar este esquema, que fue el que se dedujo anteriormente, y es el que se utiliza, digamos, en el método de Gauss-Seidel. Entonces, con este esquema, se va a ir haciendo una ponderación de la temperatura entre los nodos internos, y una vez que se haya hecho todos, es decir, hasta que ha llegado hasta el penúltimo, lo que hago es generar una diferencia, o lo que hago es calcular la máxima diferencia entre los elementos del arreglo de temperatura actual y los elementos del arreglo de temperatura anterior. Y esa diferencia, ese error, es el que yo voy a usar para compararlo con el epsilon, de tal forma que si esta variable diff, si este error es mayor al epsilon, se va a ir ejecutando iteraciones hasta que el error esté por debajo o sea menor que el epsilon. De tal manera que esa es entonces la condición de parada. Entonces, cuando uno ejecuta este script, perdón, lo que va a dar como resultado es la distribución de temperatura. Ahora bien, hay otro script que se llama estacionario 1D temperatura fija película, que esto lo que hace es generar, como su nombre lo indica, una película de cómo evoluciona la distribución de temperatura, no con respecto al tiempo, sino más bien con respecto a las iteraciones. Entonces, como puede ver aquí, hay un contador de iteraciones, llega más o menos como hasta 100, 200 iteraciones, de tal forma que lo que me indica esto es cómo, o sea, esto me permite ver, por así decirlo, en tiempo real, el funcionamiento del método Gauss-Seidel. ¿Okay? Y vean que eventualmente la solución converge a la solución verdadera, que es una línea recta entre los puntos extremos. ¿Okay? Entonces, vale la pena recalcar de nuevo que la variación de temperatura que estamos viendo acá no es con respecto al tiempo, porque estamos trabajando en problemas de régimen estacionario, donde la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es cero, sino que esta variación que ustedes están viendo se debe al método numérico en sí, que es un método iterativo, como lo es el método de Gauss-Seidel.